Había una muchacha en el sertón de Pernambuco que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros delgados, y nadie, ni siquiera ella misma, imaginaba que un día esos mismos hombros llevarían vestidos de seda y joyas heredadas. Su nombre era Rosa Dantas, y su historia comenzó en el polvo, en la sed, en el desprecio de su propia sangre. Pero como tantas veces ocurre en esta tierra bendita y cruel, Dios tenía otros planes para ella. Nace. Escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo hace toda la diferencia. El sol del mediodía caía como hierro fundido sobre la tierra reseca. Rosa caminaba por el camino polvoriento que conectaba el pozo comunitario con la casa de barro y madera donde vivía con su madre y sus dos hermanos mayores. Llevaba 2 baldes de agua colgados de un palo de madera que descansaba sobre sus hombros, y cada paso era un suplicio. Tenía 18 años, pero su espalda conocía el dolor de una mujer de 50. Sus pies descalzos sangraban a veces, aunque ya no lo notaba. El sufrimiento se había vuelto tan cotidiano como el amanecer. Su madre, doña Isaura, era una mujer amarga que culpaba a Rosa por la muerte de su padre. Él había fallecido cuando Rosa tenía apenas 7 años, en un accidente mientras reparaba el techo de la casa. Isaura nunca perdonó a la niña por haber pedido que su padre subiera a arreglar las tejas ese día. «Si no fueras tan chillona, tu pai estaría vivo», le repetía cada vez que el alcohol le soltaba la lengua. Los hermanos de Rosa, Cícero y Ademir, habían aprendido de su madre a despreciarla. La trataban como sirvienta, no como hermana. Rosa cocinaba, limpiaba, lavaba, cargaba agua y nunca recibía una palabra amable. Solo órdenes, solo reproches. Ese día, como tantos otros, Rosa regresaba del pozo con los baldes llenos hasta el borde. El agua se derramaba con cada paso irregular sobre el suelo pedregoso, mojando su vestido raído de algodón desteñido. El calor era sofocante. El cielo, un azul despiadado sin una sola nube. A lo lejos, los cactus y los arbustos secos parecían esqueletos de un mundo olvidado por la lluvia. Rosa sentía que sus piernas iban a ceder. Hacía 3 días que apenas comía porque su madre había decidido que ya estaba muy gorda y que tenía que aprender a vivir con menos. Rosa no estaba gorda, estaba exhausta, estaba hambrienta, estaba rota por dentro. Cuando el palo de madera finalmente se resbaló de sus hombros, Rosa cayó de rodillas. Los baldes se volcaron y el agua preciosa se derramó sobre la tierra seca, tragada en segundos por la arena. Rosa se quedó allí, de rodillas en medio del camino, mirando el agua perdida, y por primera vez en meses dejó que las lágrimas corrieran. No lloró por el agua, lloró porque estaba cansada de existir. Fue entonces cuando escuchó una voz. «Moza». «¿Tabem?» Rosa levantó la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Frente a ella, recortado contra el sol, había un hombre alto, de hombros anchos y piel tostada por el trabajo al aire libre. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y una camisa remangada que dejaba ver brazos fuertes y cicatrizados. Sus ojos eran oscuros, pero no duros. Había en ellos una tristeza vieja, pero también una bondad que Rosa no estaba acostumbrada a ver. Yo estoy bien», mintió Rosa, poniéndose de pie rápidamente. Se sacudió la tierra de las rodillas con torpeza. «Solo se me cayó el agua». El hombre miró los baldes vacíos y luego la miró a ella. No dijo nada por un momento, pero Rosa sintió que ese silencio no era de juicio, sino de comprensión. Él sabía lo que significaba ese agua derramada, sabía lo que significaba tener que volver al pozo y empezar de nuevo cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas. «Yo te ayudo», dijo el hombre con voz grave pero suave. «Dame los baldes». «No, señor, no hace falta, yo puedo». «Dame los baldes», repitió, pero no fue una orden,
Fue una petición. Rosa, sorprendida por la gentileza en su tono, le entregó los baldes. El hombre los tomó como si no pesaran nada y echó a andar hacia el pozo. Rosa lo siguió en silencio, sin entender por qué alguien la ayudaría sin pedirle nada a cambio. Cuando llegaron al pozo, el hombre llenó los 2 baldes con movimientos eficientes, colocó el palo de madera sobre sus propios hombros y comenzó a caminar de regreso. Rosa caminaba a su lado, todavía sin hablar, todavía sin creer lo que estaba pasando. «¿Cómo te llamas?», preguntó él al cabo de unos minutos. «Rosa, Rosa Dantas». «Yo soy Miguel», dijo él, «Miguel Ferreira». «¿Usted es de aquí, don Miguel?» «No, llegué hace 2 días. Soy el nuevo administrador de la hacienda del coronel Antero». Rosa sintió un escalofrío. El coronel Antero era el hombre más poderoso de la región, dueño de miles de hectáreas, ganado y una casa grande que parecía un palacio en medio del sertón. Nadie se metía con el coronel. Y si Miguel trabajaba para él, entonces era alguien importante, alguien a quien Rosa no debería molestar. Yo no sabía», murmuró Rosa. «Discúlpeme, don Miguel. No quiero quitarle su tiempo». «No me quitas nada», respondió Miguel. «Ayudar a alguien nunca es perder el tiempo». Esas palabras se clavaron en el pecho de Rosa como una espina dulce. Nadie le había hablado así en su vida. Nadie la había tratado como si importara. Cuando llegaron a la casa de Rosa, Miguel dejó los baldes en la entrada y se tocó el ala del sombrero en señal de despedida. «Cuídate, Rosa», dijo, y se marchó sin esperar una respuesta. Rosa se quedó allí, mirándolo alejarse por el camino polvoriento, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Los días siguientes fueron extraños. Miguel aparecía siempre que Rosa iba al pozo. A veces llegaba justo cuando ella estaba llenando los baldes. Otras veces la esperaba en el camino de regreso. Nunca le preguntaba si necesitaba ayuda. Simplemente tomaba los baldes y los cargaba hasta su casa. Rosa intentó rechazar su ayuda varias veces, avergonzada de ser vista como una carga, pero Miguel no le hacía caso. Él cargaba el agua, intercambiaban unas pocas palabras y luego se iba. La gente del pueblo comenzó a hablar. Las mujeres que lavaban ropa en el río murmuraban cuando Rosa pasaba. Los hombres que jugaban dominó en la plaza se reían y hacían comentarios. «Mira nada más, la Dantas tiene un pretendiente», decían. El administrador del coronel se enamoró de la huérfana. Rosa sentía vergüenza, pero también una emoción que no sabía nombrar. ¿Era posible que alguien como Miguel se fijara en alguien como ella? No, era absurdo. Él solo era amable, nada más. Pero entonces llegó la noche en que su madre la confrontó. Doña Isaura estaba sentada en el umbral de la casa fumando un cigarro de paja cuando Rosa regresó del pozo. Esta vez había ido sola porque Miguel no había aparecido. Rosa estaba exhausta, con los hombros adoloridos y las manos llenas de ampollas. «Escuché que ese hombre te está rondando», dijo Isaura sin mirarla. Rosa dejó los baldes en el suelo. «Él solo me ayuda con el agua. ¿Y tú crees que un hombre ayuda a una mujer sin esperar nada a cambio?» Isaura la miró con ojos duros como piedras. «Ese hombre te va a usar y te va a dejar, Rosa, igual que tu pai me usó a mí. Y cuando te deje embarazada y sola, no vengas llorando aquí». «Mai, él no es así. Cállate». Isaura se puso de pie y le dio una bofetada. Rosa sintió el ardor en la mejilla, pero no lloró. Ya no lloraba cuando su madre la golpeaba. «Eres una desgraciada, igual que tu pai. Vas a traer vergüenza a esta familia». Rosa se metió a la casa sin decir nada más. Esa noche, mientras sus hermanos roncaban en sus hamacas, Rosa se quedó despierta, mirando el techo de madera podrida, preguntándose si su madre tenía razón. Tal vez Miguel solo se compadecía de ella. Tal vez todo era una ilusión, pero a la mañana siguiente, cuando Rosa salió a buscar agua, Miguel estaba esperándola en el camino. Y esta vez, no solo traía sus manos vacías para ayudar,
Traía una canasta cubierta con un paño blanco. «Buenos días, Rosa», dijo Miguel con una sonrisa pequeña, casi tímida. «¿Te traje algo?» Rosa miró la canasta con desconfianza. «¿Qué es? Ábranla». Rosa levantó el paño y encontró pan fresco, queso de cabra, frutas y un frasco de miel. Su estómago rugió de inmediato. Hacía tanto tiempo que no veía comida así. «Yo no puedo aceptar esto, don Miguel», dijo Rosa, aunque sus manos temblaban de ganas de tomar el pan. «Sí puedes, y vas a aceptarlo». Miguel le puso la canasta en las manos. «Y deja de llamarme don Miguel, solo soy Miguel». Rosa lo miró a los ojos y vio algo que la dejó sin aliento. No era lástima, no era deseo, era respeto, era ternura, era algo que Rosa nunca había recibido de nadie. «Gracias», susurró. Miguel asintió. «Ahora vamos, yo cargo el agua. Tú cuida esa canasta». Y así fue. Durante las siguientes semanas, Miguel siguió apareciendo. Siguió cargando el agua. Siguió trayendo comida. Y poco a poco, Rosa comenzó a hablar con él. Le contó sobre su padre, sobre su madre, sobre sus hermanos, sobre cómo se sentía invisible en su propia familia. Miguel la escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones vacías. Solo escuchaba, y eso era más de lo que Rosa había recibido en toda su vida. Un día, Miguel le dijo: «Mi esposa murió hace 3 años». Rosa lo miró sorprendida. Nunca habían hablado de su pasado. «Era una buena mujer», continuó Miguel, mirando el horizonte. «Murió de fiebre. No hubo nada que yo pudiera hacer. Desde entonces he vivido solo. Trabajo para el coronel. Duermo en una casa pequeña en los fondos de la hacienda. Y todos los días me levanto preguntándome para qué sigo vivo». Rosa sintió un nudo en la garganta. «¿Y ahora ya no se lo pregunta?». Miguel la miró y sonrió. Una sonrisa triste, pero real. «Ahora tengo una razón para levantarme». Rosa no supo qué decir. Solo sintió que su corazón, ese corazón cansado y golpeado, comenzaba a latir de nuevo. Fue una tarde de sábado cuando todo cambió. Rosa estaba en la casa, preparando la cena con lo poco que tenían, cuando escuchó un alboroto afuera. Salió y vio a Miguel frente a su madre, con el sombrero en la mano y la espalda recta como un soldado. «Buenas tardes, doña Isaura», dijo Miguel con voz firme. «Vengo a pedir la mano de su hija». El silencio que siguió fue tan profundo que Rosa creyó haberse quedado sorda. Su madre lo miraba como si Miguel hubiera llegado montado en un burro volador. Sus hermanos, que estaban sentados bajo el árbol de mango, se levantaron con las bocas abiertas. «¿Qué dijiste?», preguntó Isaura. «Vengo a pedir la mano de Rosa. Quiero casarme con ella». Isaura soltó una carcajada áspera. «¿Tú? ¿Casarte con ella? ¿Y qué vas a darle? ¿Una vida de miseria cargando agua ajena?». Miguel no se inmutó. «Voy a darle respeto, voy a darle un hogar, voy a darle una vida donde no tenga que pasar hambre ni ser maltratada. Y voy a amarla como se merece ser amada». Rosa sintió que las piernas le temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. «Además», continuó Miguel, «el coronel Antero ya dio su aprobación. Nos va a dar una casa en los fondos de la hacienda. Rosa no tendrá que cargar agua nunca más. Tendrá comida todos los días. Tendrá dignidad». Isaura cerró la boca. La mención del coronel lo cambiaba todo. Si el hombre más poderoso de la región aprobaba ese matrimonio, entonces no había nada que ella pudiera decir. «Rosa», dijo Miguel, volteándose hacia ella, «¿quieres casarte conmigo?». Rosa miró a su madre, a sus hermanos, a la casa de barro donde había sufrido tanto. Luego miró a Miguel, ese hombre que la había tratado con gentileza cuando nadie más lo hacía. Ese hombre que la veía, que la escuchaba, que la cuidaba. «Sí», dijo Rosa, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Sí, quiero». Y así, en medio del sertón polvoriento, bajo el cielo implacable, Rosa Dantas aceptó la mano de Miguel Ferreira. La noticia del compromiso se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Las mujeres no salían de su asombro. Los hombres hacían apuestas sobre cuánto duraría el matrimonio.
Pero lo más sorprendente fue la reacción de doña Isaura. Por primera vez en años, trató a Rosa con algo parecido al respeto. No porque la quisiera más, sino porque ahora Rosa estaba conectada con el coronel Antero, y eso significaba poder. Los preparativos fueron sencillos. Rosa no tenía dinero para un vestido nuevo, así que su madre sacó de un baúl viejo el vestido con el que ella misma se había casado décadas atrás. Era de encaje amarillento y olía a naftalina, pero Rosa lo aceptó con gratitud. Miguel, por su parte, se consiguió un traje oscuro prestado y se cortó el pelo y la barba. Cuando Rosa lo vio así, limpio y arreglado, casi no lo reconoció. Era un hombre guapo, de facciones marcadas y ojos profundos. El día de la boda amaneció nublado. Las nubes grises cubrían el cielo como una manta pesada, y el aire olía a lluvia próxima. La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo, con el padre Domingos oficiando. Había pocas personas presentes, algunos vecinos curiosos, los hermanos de Rosa, su madre sentada en la primera banca con cara de piedra, y para sorpresa de todos, el coronel Antero en persona. El coronel era un hombre mayor, de pelo blanco y bigote espeso, vestido con un traje impecable a pesar del calor. Su presencia llenaba la iglesia. Cuando entró, todos se pusieron de pie. Él caminó hasta el frente y le dio una palmada en el hombro a Miguel, un gesto de aprobación que no pasó desapercibido para nadie. Rosa caminó por el pasillo del brazo de su hermano mayor, Cícero, quien cumplía el papel de su padre. Cícero estaba incómodo, sudando bajo su camisa almidonada, pero Rosa no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Miguel, que la esperaba frente al altar con las manos entrelazadas y una expresión de ternura que hizo que Rosa quisiera llorar. ¿Acepta usted, Miguel Ferreira, a Rosa Dantas como su legítima esposa?, preguntó el padre Domingos. Sí, acepto, dijo Miguel sin dudarlo. ¿Acepta usted, Rosa Dantas, a Miguel Ferreira como su legítimo esposo? Rosa sintió un nudo en la garganta. Pensó en todos los años de sufrimiento, en todas las noches de hambre, en todas las palabras crueles. Y luego pensó en Miguel, en su bondad, en su paciencia, en sus manos fuertes que cargaban su agua y su corazón roto que encontraba consuelo en ella. Sí, acepto, dijo Rosa, y esta vez su voz no tembló. El padre Domingo sonrió. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Miguel se inclinó y besó a Rosa con suavidad, como si tuviera miedo de romperla. Rosa cerró los ojos y sintió que por primera vez en su vida estaba donde debía estar. Después de la ceremonia, el coronel Antero se acercó a ellos. Miguel, tú sabes que yo soy un hombre de palabra, dijo con voz grave. La casa está lista, y si necesitan algo, solo tienen que pedirlo. Gracias, coronel, dijo Miguel, inclinando la cabeza con respeto. El coronel miró a Rosa y le sonrió. Cuídalo bien, muchacha. Este hombre es de los buenos. Lo haré, señor, prometió Rosa. Y con esas palabras, Rosa dejó atrás la casa de su madre, el pozo de agua, el sufrimiento de 18 años, y comenzó su nueva vida. La casa que el coronel les había dado estaba en los fondos de la hacienda, rodeada de árboles frondosos y un pequeño jardín. Era modesta pero sólida, con paredes de ladrillo, techo de tejas y ventanas de madera pintadas de azul. Tenía 2 habitaciones, una cocina con fogón de leña, un baño con agua corriente, un lujo que Rosa nunca había conocido, y un porche donde se podía sentar a ver el atardecer. Cuando Rosa entró por primera vez, se quedó parada en medio de la sala, sin saber qué hacer. Todo era tan limpio, tan ordenado, tan diferente de la casa de barro donde había crecido. «Es tuya», dijo Miguel cerrando la puerta detrás de ellos. «Nuestra». Rosa se dio la vuelta y lo miró. «No sé qué decir». No tienes que decir nada». Miguel se acercó y le tomó las manos. «Solo quiero que seas feliz, Rosa. Eso es todo lo que quiero». Y Rosa
Esa muchacha que había pasado su vida siendo ignorada y despreciada, se echó a llorar en los brazos de su esposo. Lloró por todo lo que había perdido, lloró por todo lo que había ganado, y lloró porque finalmente, alguien la quería. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices de la vida de Rosa. Se despertaba temprano cada mañana, preparaba café y pan, y esperaba a que Miguel regresara de supervisar el trabajo en la hacienda. Él llegaba cansado, pero siempre con una sonrisa para ella. Comían juntos, hablaban de sus días, y por las noches se sentaban en el porche a mirar las estrellas. Rosa se dedicó a transformar la casa en un hogar, limpió cada rincón, cosió cortinas nuevas, plantó flores en el jardín, cocinaba con esmero, usando las provisiones que Miguel traía de la despensa de la hacienda. Hacía pan, guisos, dulces, y por primera vez en su vida, Rosa comía hasta saciarse. Miguel, por su parte, era un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones. Reparaba lo que se rompía, traía leña para el fogón, le regalaba pequeñas cosas, un peine de madera, un pañuelo bordado, un espejo con marco de latón. Nada costoso, pero todo elegido con cariño. Y si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un like o compártela con alguien que lo necesite. Una noche, mientras estaban acostados en la oscuridad, Rosa le preguntó: Miguel, ¿por qué yo? De todas las mujeres que podrías haber elegido, ¿por qué yo? Miguel se quedó callado por un momento. Luego dijo: porque cuando te vi de rodillas en ese camino, llorando por el agua derramada, vi algo en ti que yo había perdido. Vi fortaleza, vi dignidad. Vi a alguien que seguía levantándose a pesar de todo y pensé, esa mujer merece ser cuidada, esa mujer merece ser amada. Rosa cerró los ojos y se acurrucó contra él. Yo también te amo, Miguel, lo sé, susurró él, lo sé. Pero como en todas las historias donde la felicidad llega tarde, el pasado nunca se queda quieto por mucho tiempo. Un día, mientras Rosa estaba en el mercado del pueblo comprando hilo y tela, se encontró con su hermano Ademir. Él estaba apoyado contra una pared, fumando y mirándola con una mezcla de envidia y desprecio. «Mira nada más», dijo Ademir con voz burlona. «La princesita ha vuelto al pueblo». Rosa lo ignoró y siguió caminando, pero Ademir la siguió. «¿Qué pasa, Rosa? Ya no hablas con tu familia. Te olvidaste de dónde vienes». «No me olvidé», dijo Rosa sin voltear. «Solo me alejé de donde me hacían daño». Ademir la agarró del brazo y la hizo girar. «Escúchame bien, hermanita. Tú te crees muy grande ahora, casada con el administrador, viviendo en la hacienda. Pero no olvides que sigues siendo la misma huérfana inútil que cargaba agua, y cuando ese hombre se canse de ti, vas a volver arrastrándote a nuestra casa». Rosa se soltó de un tirón. «Yo no voy a volver nunca, y aunque quisiera, ustedes nunca fueron mi familia, solo fueron las personas que me hicieron sufrir». Ademir se rió con amargura. «Ya veremos, Rosa, ya veremos». Esa noche, Rosa le contó a Miguel lo que había pasado. Él escuchó en silencio con la mandíbula apretada. «Tus hermanos no te van a molestar más», dijo al final. «¿Qué vas a hacer?» «Nada violento. Solo voy a dejarles claro que ya no eres su sirvienta, que eres mi esposa y que yo te protejo». Rosa se sintió segura con esas palabras, pero no sabía que la amenaza no vendría de su familia, sino de un lugar mucho más peligroso. Pasaron 6 meses desde la boda. Rosa estaba en la cocina amasando pan cuando escuchó el sonido de carros llegando a la hacienda. No era raro. El coronel recibía visitas de vez en cuando, pero esta vez algo se sentía diferente. El aire estaba tenso. Los trabajadores murmuraban entre ellos. Y Miguel no regresó a casa en todo el día. Cuando finalmente llegó, ya era de noche. Rosa lo estaba esperando en el porche, con la cena fría sobre la mesa. Miguel se veía cansado, más que cansado. Se veía perturbado. «¿Qué pasó?», preguntó Rosa poniéndose de pie. Miguel se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. «El coronel está enfermo». «¿Enfermo? ¿Qué tiene?» «Los médicos dicen que es el corazón,
que no le queda mucho tiempo. Rosa sintió un escalofrío. El coronel Antero había sido bueno con ellos, les había dado un hogar, les había dado una oportunidad, y ahora estaba muriendo. ¿Y qué va a pasar con la hacienda?, preguntó Rosa. Miguel no respondió de inmediato. Se sentó en el porche y miró al cielo oscuro. No lo sé, Rosa. El coronel no tiene hijos legítimos, no tiene herederos. La gente dice que la hacienda va a ser vendida, que todo va a cambiar. Rosa se sentó a su lado y le tomó la mano. Pase lo que pase, vamos a estar juntos. Eso es lo que importa. Miguel apretó su mano. Sí, juntos. Pero en su voz había algo que Rosa no pudo descifrar. Algo que sonaba a secreto. Las siguientes semanas fueron un torbellino de rumores y visitas. Médicos iban y venían. Abogados de la ciudad llegaban en carros negros. Los trabajadores de la hacienda estaban nerviosos, preguntándose si perderían sus empleos. Y Rosa notaba que Miguel pasaba más tiempo en la casa grande, con el coronel, que con ella. Una noche, Rosa no aguantó más. Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasas tanto tiempo con el coronel? ¿Qué te está diciendo? Miguel la miró con ojos cansados. Rosa, hay cosas que todavía no puedo contarte, pero pronto lo sabrás. Te lo prometo. ¿Es algo malo? No, no es malo, pero es complicado. Rosa quiso insistir, pero algo en la expresión de Miguel la detuvo. Él estaba lidiando con algo pesado, algo que lo estaba rompiendo por dentro. Y Rosa decidió confiar en él. Decidió esperar. 2 semanas después, el coronel Antero murió. Fue un domingo por la mañana. Rosa estaba regando las flores del jardín cuando escuchó el tañido de la campana de la hacienda. Era la señal de luto. El coronel había fallecido durante la noche en su cama, rodeado de médicos y abogados. El funeral fue 3 días después. Todo el pueblo asistió. La iglesia estaba llena hasta el tope. El ataúd del coronel, cubierto con la bandera de la hacienda, descansaba frente al altar. Los hombres más importantes de la región estaban presentes, políticos, hacendados, comerciantes, y Miguel estaba sentado en la primera banca, con Rosa a su lado, vestida de negro. Rosa no entendía por qué Miguel tenía un lugar tan prominente. Él era solo el administrador. Pero cuando el padre Domingos comenzó a hablar, mencionó algo extraño. El coronel Antero fue un hombre de muchos secretos, pero también de mucha generosidad. Y hoy, uno de esos secretos será revelado. Después del funeral, todos fueron invitados a la casa grande para la lectura del testamento. Rosa iba a quedarse afuera, pero Miguel la tomó de la mano. «Tienes que entrar conmigo», dijo. «¿Por qué?» «Porque esto te concierne a ti también». Rosa no entendió, pero siguió a Miguel adentro. La sala principal estaba llena de gente. El abogado del coronel, un hombre mayor con lentes redondos, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, con un sobre sellado en las manos. «Señoras y señores», comenzó el abogado, «el coronel Antero dejó instrucciones muy claras sobre la disposición de sus bienes. Y aunque lo que voy a leer puede ser sorprendente para algunos, quiero que sepan que este testamento fue redactado con plena lucidez mental y es legalmente vinculante». El abogado abrió el sobre y comenzó a leer. Mencionó donaciones a la iglesia, a trabajadores leales, a instituciones de caridad, y luego dijo algo que hizo que el mundo de Rosa se detuviera. «Y en lo que respecta a la hacienda, todas las tierras, animales, propiedades y cuentas bancarias del coronel Antero serán heredadas por su único hijo, Miguel Ferreira Antero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Miguel, quien tenía la cabeza baja, con los puños apretados sobre sus rodillas. «¿Qué?», susurró Rosa. El abogado continuó. «El coronel Antero reconoce en este documento que Miguel Ferreira es su hijo biológico, nacido de una relación con una trabajadora de la hacienda hace 32 años. Aunque Miguel creció lejos de la hacienda, el coronel siempre lo mantuvo bajo su protección.
y ahora en su muerte le otorga todo lo que le pertenece. La sala estalló en murmullos. Los hombres importantes se miraban entre sí con incredulidad. Las mujeres cuchicheaban detrás de sus abanicos. Y Rosa, sentada junto al hombre que creía conocer, sintió que su mundo entero se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Miguel se puso de pie. Su voz, cuando habló, era firme pero cargada de emoción. Yo no pedí esto. No crecí en esta casa. No conocí a mi padre hasta que cumplí 20 años. Él me buscó, no yo a él. Y cuando me ofreció venir a trabajar como administrador, acepté porque necesitaba el trabajo, no porque esperara una herencia. Se volvió hacia Rosa y en sus ojos había lágrimas contenidas. Yo te lo iba a contar, Rosa, te lo juro. Pero el coronel me pidió que esperara hasta después de su muerte. Tenía miedo de que la gente me tratara diferente. Tenía miedo de que tú te casaras conmigo por dinero, no por amor. Y yo necesitaba saber que me querías por quien soy, no por lo que tengo. Rosa se puso de pie, temblando. Todo este tiempo tú sabías que ibas a heredar todo esto? Sí, admitió Miguel con la voz quebrada. Pero Rosa, tienes que creerme, yo me enamoré de ti antes de que el coronel siquiera mencionara el testamento. Cuando te vi en ese camino, no pensé en haciendas ni en herencias. Solo pensé en ti. Solo quise cuidarte. Rosa lo miró. Vio la desesperación en sus ojos. Vio la verdad en su rostro. Y recordó cada momento de bondad, cada gesto de ternura, cada palabra de respeto. Miguel nunca la había tratado como una propiedad, nunca la había usado. La había amado cuando ella no tenía nada que ofrecer excepto su corazón roto. Yo te creo, dijo Rosa, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Te creo, Miguel. Miguel exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. ¿De verdad? De verdad. Rosa tomó su mano frente a todos los presentes. Tú me diste un hogar cuando yo no tenía ninguno. Me diste amor cuando nadie más lo hacía. Y no me importa si eres el hijo del coronel o un simple trabajador. Eres mi esposo. Y eso es lo único que importa. Los murmullos en la sala se volvieron más intensos, pero esta vez había algo diferente en ellos. Había admiración, había asombro, porque todos acababan de presenciar algo raro en ese mundo de intereses y conveniencias. Amor verdadero. El abogado tosió para recuperar la atención. Hay una cláusula más, dijo. El coronel Antero especifica que Miguel puede hacer con la herencia lo que desee, pero con una condición: que nunca olvide de dónde viene, que nunca trate a los trabajadores con crueldad y que siempre proteja a los más débiles. Miguel asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo prometo, lo juro por la memoria de mi padre. Y así, en un día que había comenzado con un funeral, terminó con el nacimiento de un nuevo señor de la hacienda, pero no un señor como los demás. Un señor que conocía el hambre, un señor que sabía lo que era cargar agua bajo el sol, un señor que entendía el sufrimiento de los pobres porque había sido uno de ellos. La transición no fue fácil. Miguel y Rosa se mudaron a la casa grande, esa mansión imponente que Rosa había visto de lejos toda su vida, pero nunca imaginó habitar. Era una construcción de 2 pisos, con columnas blancas, pisos de mármol, escaleras amplias y habitaciones que parecían más grandes que toda la casa donde Rosa había crecido. Había criados, cocineras, mozos de cuadra, jardineros, y todos la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Rosa, la muchacha que había cargado baldes de agua sobre sus hombros, ahora era la señora de la hacienda, y eso asustaba a muchos. Los primeros días fueron extraños. Rosa se perdía en los pasillos, no sabía cómo hablarles a los criados. No sabía cómo vestirse para las ocasiones formales. No sabía cómo comportarse cuando visitantes importantes llegaban a la casa. Pero Miguel estaba siempre a su lado, guiándola, apoyándola, recordándole que ella no había cambiado,
que seguía siendo la misma mujer valiente que él había conocido en el camino. «No tienes que actuar como ellos esperan», le dijo Miguel una noche mientras cenaban en el enorme comedor. «Sé tú misma, eso es lo que yo amo». «Pero ellos me miran como si no perteneciera aquí», confesó Rosa. «Porque tienen miedo», explicó Miguel. «Tienen miedo de que alguien como tú, alguien que conoce el sufrimiento, cambie las cosas. Y van a cambiar, Rosa. Te lo prometo». Y cumplió su promesa. Lo primero que hizo Miguel fue aumentar los salarios de todos los trabajadores de la hacienda. Luego, construyó casas nuevas para las familias que vivían en chozas. Instaló pozos de agua en diferentes partes de la propiedad para que nadie tuviera que caminar kilómetros bajo el sol. Contrató a un médico para que atendiera a los trabajadores y sus familias sin cobrarles. Y creó una escuela pequeña donde los niños podían aprender a leer y escribir. La noticia de estos cambios se esparció rápidamente. Otros hacendados lo criticaban, decían que estaba malcriando a los trabajadores, que estaba sentando un mal precedente. Pero Miguel no les hacía caso, y Rosa estaba orgullosa de él. Pero no todo era paz. Había alguien que observaba desde las sombras con envidia y rabia. Su nombre era Januario Novaes, un hacendado rico de una propiedad vecina. Januario había esperado comprar la hacienda de Antero cuando el coronel muriera. Había hecho planes, había negociado con políticos, y cuando se enteró de que un hijo bastardo había heredado todo, se sintió estafado. Januario era un hombre corpulento, de bigote grueso y ojos pequeños llenos de malicia. Usaba su dinero y su influencia para controlar al pueblo. Era conocido por tratar a sus trabajadores con crueldad, por pagar salarios miserables, por usar la violencia cuando alguien se le oponía. Y ahora, Miguel representaba una amenaza para él, porque si los trabajadores de otras haciendas veían cómo vivían los de Miguel, empezarían a exigir lo mismo. Y eso era algo que Januario no podía permitir. Comenzó con rumores. Januario mandó a sus hombres al pueblo a esparcir mentiras sobre Miguel. Decían que el testamento era falso, que Miguel había engañado al coronel en su lecho de muerte, que Rosa era una bruja que había embrujado a Miguel para quedarse con la fortuna. Las habladurías crecieron como maleza venenosa. Luego vino la intimidación. Los trabajadores que trabajaban para Miguel comenzaron a recibir amenazas. Les decían que si seguían trabajando para ese bastardo, sus familias sufrirían las consecuencias. Algunos, asustados, renunciaron. Otros se mantuvieron leales, pero con miedo. Una noche, alguien prendió fuego a uno de los graneros de la hacienda. Miguel y los trabajadores lograron apagar el incendio antes de que se extendiera, pero todos sabían quién estaba detrás. Januario. «Tenemos que ir a la policía», dijo Rosa furiosa y asustada. «La policía no va a hacer nada», respondió Miguel con amargura. «Januario les paga. Él controla todo en este pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Miguel apretó los puños. «Vamos a resistir y vamos a reunir pruebas, porque un día ese hombre va a cometer un error y cuando lo haga vamos a estar listos». Ese día llegó más pronto de lo que esperaban. Januario, envalentonado por su impunidad, decidió atacar directamente. Contrató a un abogado corrupto para impugnar el testamento del coronel. Alegaron que Miguel había falsificado documentos, que no había pruebas de que fuera realmente hijo de Antero, que el coronel no estaba en sus cabales cuando redactó el testamento. El caso fue llevado a la capital del estado. Un juez iba a revisar todas las evidencias y decidir si Miguel era el legítimo heredero o si la hacienda debía ser vendida en subasta pública, donde, por supuesto, Januario sería el único con suficiente dinero para comprarla. Miguel y Rosa tuvieron que viajar a la capital. Fue la primera vez que Rosa salía del sertón. La ciudad era enorme, ruidosa, llena de edificios altos y calles pavimentadas. Rosa
Se sentía pequeña e insignificante allí, pero Miguel caminaba con la cabeza en alto, con documentos bajo el brazo y determinación en los ojos. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. Januario estaba sentado del otro lado, con su abogado elegante y su sonrisa confiada. El juez era un hombre mayor, de lentes gruesos y expresión seria. El abogado de Januario presentó su caso primero. Habló con elocuencia, con palabras rebuscadas, tratando de hacer parecer a Miguel como un oportunista y a Rosa como una cazafortunas. Este hombre, dijo señalando a Miguel, apareció de la nada, convenció a un anciano moribundo de que era su hijo, y ahora pretende quedarse con una fortuna que no le pertenece. Luego fue el turno del abogado de Miguel, un hombre joven pero brillante que Miguel había contratado de la capital. Presentó documentos médicos, cartas que el coronel Antero había escrito a lo largo de los años mencionando a su hijo, testimonios de trabajadores ancianos de la hacienda que recordaban la relación entre el coronel y la madre de Miguel. Y finalmente, una prueba irrefutable, un registro de nacimiento donde el coronel había reconocido a Miguel como su hijo, archivado en una notaría hace más de 30 años. El abogado de Januario se puso pálido. No había forma de refutar esa evidencia, pero Januario no estaba dispuesto a rendirse. Se puso de pie y gritó: «Eso no prueba nada. Ese documento puede estar falsificado. Este es un robo». El juez golpeó con su mazo. «Orden en la sala. Señor Novaes, siéntese o lo haré desalojar». Januario se sentó, pero su rostro estaba rojo de furia. El juez revisó todos los documentos. Luego miró a Miguel. «Señor Ferreira, levántese». Miguel se puso de pie, con Rosa a su lado. «Después de revisar toda la evidencia presentada», dijo el juez, «este tribunal determina que usted es, sin duda alguna, el hijo legítimo del coronel Antero. El testamento es válido. La herencia es suya por derecho. Caso cerrado». Rosa sintió que las piernas le temblaban de alivio. Miguel cerró los ojos y exhaló profundamente. Habían ganado, pero Januario no se quedó callado. Se puso de pie y señaló a Miguel con el dedo. «Esto no termina aquí, bastardo. Vas a arrepentirte de haberte metido conmigo». «Señor Novaes», dijo el juez con voz fría, «está usted en desacato. Guardias, escóltenlo fuera del tribunal». Dos oficiales se acercaron a Januario, quien se resistió al principio, pero finalmente salió de la sala, lanzando maldiciones y amenazas. Miguel y Rosa salieron del tribunal tomados de la mano. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Rosa sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. «Se acabó», susurró. «Todavía no», dijo Miguel, mirando hacia la calle donde Januario acababa de irse. Hombres como él no se rinden tan fácil. Y Miguel tenía razón. 2 semanas después de regresar a la hacienda, Januario intentó un último golpe desesperado. Contrató a un grupo de hombres armados para invadir la propiedad de Miguel y tomar el control por la fuerza. Planeaban hacerlo de noche, cuando todos estuvieran durmiendo. Pero Januario había cometido un error. Uno de los hombres que contrató, un tal Severino, había trabajado antes en la hacienda de Miguel. Recordaba cómo Miguel lo había tratado con respeto, cómo le había dado un salario justo, cómo le había salvado la vida cuando su hijo se enfermó y Miguel pagó por el tratamiento. Severino no podía traicionar a un hombre así. La noche antes del ataque, Severino llegó a la hacienda y le contó todo a Miguel. Le dijo cuántos hombres venían, por dónde iban a entrar, qué armas llevaban. Miguel no perdió tiempo. Reunió a todos los trabajadores leales, les dio instrucciones, prepararon trampas, encendieron antorchas alrededor de la propiedad. Y cuando los hombres de Januario llegaron, pensando que iban a encontrar una hacienda dormida y vulnerable, se encontraron con un ejército de trabajadores organizados y listos para defender su hogar. No hubo violencia, no hizo falta.
Cuando los invasores vieron que estaban superados y que su plan había sido descubierto, huyeron como ratas. Y Severino les dio un mensaje para llevarle a Januario. Esto se acabó. Si vuelves a intentar algo, todos vamos a testificar contra ti, y esta vez vas a terminar en la cárcel. Januario, derrotado y humillado, nunca más volvió a molestar a Miguel. Su reputación quedó arruinada en la región. Los trabajadores comenzaron a abandonar su hacienda en masa, yéndose a trabajar para Miguel, donde eran tratados como seres humanos. Y Januario, consumido por su propia amargura, terminó vendiendo su propiedad y mudándose lejos, a una ciudad donde nadie lo conociera. La victoria era completa. Si te gustó este relato, síguenos para escuchar más historias como esta. Pasaron 5 años. La hacienda de Miguel prosperó como nunca antes. Las tierras producían cosechas abundantes, el ganado se multiplicaba. Los trabajadores vivían en casas dignas, con salarios justos y acceso a educación y salud. La escuela que Miguel había construido ahora tenía 3 maestros y más de 50 niños aprendiendo a leer, escribir y contar. Y Rosa se había convertido en algo más que la señora de la hacienda. Se había convertido en la protectora de las mujeres de la región. Usó su posición para crear programas de ayuda. Abrió un refugio para mujeres que huían de matrimonios abusivos. Organizó talleres de costura y artesanía para que las mujeres pudieran ganar su propio dinero. Contrató maestras para dar clases de alfabetización solo para mujeres, porque muchas de ellas nunca habían tenido la oportunidad de aprender. Las mujeres del sertón comenzaron a verla como una heroína. Iban a ella cuando necesitaban ayuda. Le contaban sus problemas, y Rosa, que había sido despreciada y maltratada, ahora era la persona que ofrecía esperanza a otras que sufrían como ella había sufrido. Miguel la apoyaba en todo. Estaba orgulloso de la mujer en la que Rosa se había convertido. Ella ya no era la muchacha tímida que cargaba baldes de agua. Era una mujer fuerte, sabia, compasiva, una líder, y juntos Miguel y Rosa formaron una familia. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Las niñas se llamaban Clara y Elena, y el niño se llamaba Antero, en honor al coronel que le había dado a Miguel la oportunidad de cambiar su vida. Los niños crecieron rodeados de amor y valores. Miguel les enseñó a trabajar la tierra, a respetar a los demás, a nunca olvidar de dónde venían. Rosa les enseñó a leer, a ser compasivos, a defender a los débiles. La casa grande, que una vez había sido fría y silenciosa, ahora estaba llena de risas, de música, de vida. Era un hogar de verdad. Una tarde, Rosa estaba sentada en el porche, mirando a sus hijos jugar en el jardín. Clara perseguía mariposas. Elena dibujaba flores en un cuaderno. Antero ayudaba a su padre a reparar una cerca cerca de los establos. Rosa pensó en todo lo que había pasado. Pensó en la muchacha que había sido, hambrienta, golpeada, sin esperanza, y miró a la mujer en la que se había convertido. Amada, respetada, próspera. Miguel se sentó a su lado, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. ¿En qué piensas? En lo extraña que es la vida, dijo Rosa. Hace unos años yo estaba de rodillas en un camino polvoriento, llorando por agua derramada. Y hoy estoy aquí, rodeada de todo esto. Miguel tomó su mano. Tú te lo mereces, Rosa. Todo esto y más. No lo merecía sola, dijo Rosa mirándolo a los ojos. Lo merecíamos juntos. Miguel sonrió y besó su mano. Juntos, y mientras el sol comenzaba a descender sobre el sertón, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Rosa sintió una paz profunda en su corazón. Había encontrado su lugar en el mundo, había encontrado su propósito, había encontrado su amor. La vida no siempre es justa, pero a veces, cuando menos lo esperas, te encuentra alguien que ve tu valor cuando todos los demás te ignoran. Alguien que te ayuda a cargar tu peso, alguien que te recuerda que mereces ser amada, y ese alguien lo cambia todo. Años después,
cuando Rosa ya era una mujer de pelo blanco y arrugas suaves alrededor de sus ojos, solía sentarse en el mismo porche con sus nietos alrededor. Les contaba historias del pasado, de cómo había conocido a su abuelo Miguel, de cómo habían construido todo lo que ahora disfrutaban. Los nietos la escuchaban con los ojos muy abiertos, fascinados por la idea de que su abuela alguna vez había sido pobre, de que había sufrido, de que había sido despreciada. «Abuela», preguntaba la más pequeña, una niña de ojos curiosos llamada Isadora, «¿y no tenías miedo?». Rosa sonreía y acariciaba el pelo de la niña. «Claro que tenía miedo, mija. Tenía mucho miedo. Pero aprendí que el miedo no es malo. El miedo solo es una señal de que estás a punto de hacer algo valiente». «¿Y tú fuiste valiente, abuela?». «No», decía Rosa con humildad. «Yo solo seguí adelante. La valentía vino después, cuando me di cuenta de que había sobrevivido». Miguel, ahora un anciano de espalda encorvada pero ojos todavía llenos de amor, se sentaba junto a ella y agregaba: «Tu abuela es la persona más valiente que he conocido. Me enseñó que la verdadera fortaleza no está en los músculos ni en el dinero. Está en el corazón». Los nietos asentían, grabando esas palabras en sus mentes, sabiendo que algún día ellos también tendrían que ser valientes, ellos también tendrían que seguir adelante cuando la vida se pusiera difícil, porque eso es lo que significa ser familia. No solo compartir la sangre, sino compartir las lecciones, transmitir la sabiduría, recordar de dónde vienes para nunca olvidar hacia dónde vas. La hacienda seguía prosperando. Ahora era manejada por Antero, el hijo de Miguel y Rosa, quien había heredado el sentido de justicia de su padre y la compasión de su madre. Bajo su liderazgo, la propiedad se expandió, pero nunca a costa de la dignidad de los trabajadores. Al contrario, Antero continuó mejorando las condiciones, construyendo más escuelas, abriendo una clínica médica completa, creando cooperativas para que los trabajadores pudieran tener participación en las ganancias. La hacienda se convirtió en un modelo para toda la región. Otros hacendados, aunque al principio resistieron, eventualmente comenzaron a imitar las prácticas de Miguel porque se dieron cuenta de que trabajadores felices y saludables eran más productivos, más leales, más comprometidos. Y todo comenzó con un hombre que decidió ayudar a una muchacha desconocida a cargar baldes de agua. A veces Rosa se preguntaba qué habría pasado si Miguel no hubiera aparecido ese día en el camino. ¿Habría sobrevivido? ¿Se habría rendido? ¿Habría encontrado otra salida? Pero esas preguntas ya no la atormentaban, porque la vida no se trata de los «¿qué hubiera pasado si?». Se trata de lo que sí pasó, de las decisiones que tomamos, de las personas que elegimos amar, de los momentos en que decidimos levantarnos en lugar de quedarnos caídos. Una noche, pocas semanas antes de su muerte, Miguel le dijo a Rosa: «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de mi vida?». «¿Qué?», preguntó Rosa acurrucada junto a él en la cama donde habían dormido durante décadas. «No es la hacienda, no son las tierras, no es el dinero ni el respeto». Miguel la miró con ojos húmedos. «Es haberte conocido, es haber tenido la oportunidad de amarte, porque tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti». Rosa lloró. Lloró de felicidad, de gratitud, de amor. «Yo también te amo, Miguel. Siempre te voy a amar». «Lo sé», susurró él, «y eso es más que suficiente». Miguel murió en paz, rodeado de su familia, en la misma casa donde había construido su vida con Rosa. Fue enterrado en el cementerio de la hacienda, bajo un árbol de mango que él mismo había plantado décadas atrás. Su tumba llevaba una inscripción simple: «Aquí descansa Miguel Ferreira Antero, buen hombre, mejor esposo, mejor padre». Rosa vivió varios años más después de la muerte de Miguel. Siguió trabajando con las mujeres de la región, siguió contando historias a sus nietos, siguió siendo un faro de esperanza para todos los que la conocían. Y cuando finalmente le llegó su hora,
Murió con una sonrisa en los labios, sabiendo que había vivido una vida plena, una vida con propósito, una vida llena de amor. Fue enterrada junto a Miguel, bajo el mismo árbol de mango. Y en su tumba, sus hijos colocaron una inscripción que decía: «Aquí descansa Rosa Dantas de Ferreira. De las cenizas del sufrimiento floreció con gracia». El legado de Miguel y Rosa no murió con ellos. Sus hijos continuaron su trabajo, sus nietos lo expandieron, sus bisnietos lo llevaron más allá de la región, creando fundaciones, escuelas, hospitales, todo en honor a la pareja que había transformado un pedazo de tierra seca en un oasis de esperanza. Y cada vez que alguien en el sertón de Pernambuco cuenta una historia de superación, de amor verdadero, de justicia contra la adversidad, tarde o temprano menciona los nombres de Miguel y Rosa, porque su historia no es solo una historia de dos personas. Es una historia de lo que puede pasar cuando alguien decide ver la dignidad en los demás, cuando alguien decide ayudar sin esperar recompensa, cuando alguien decide amar sin condiciones. Es una historia que nos recuerda que no importa cuán bajo caigas, siempre hay una oportunidad de levantarte, que no importa cuánto sufras, siempre hay esperanza al otro lado del dolor, que no importa cuán solo te sientas, siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo si solo abres tu corazón. Y es una historia que nos enseña la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de las riquezas ni de las tierras, viene de la bondad, de la compasión, del amor que decidimos dar incluso cuando el mundo nos ha dado razones para ser crueles. Esa es la herencia de Rosa y Miguel, no una herencia de dinero o propiedades, sino una herencia del corazón, una herencia que pasa de generación en generación, recordándonos que todos merecemos dignidad, todos merecemos respeto y todos merecemos amor. Y mientras el sol sigue saliendo sobre el sertón de Pernambuco, trayendo un nuevo día lleno de posibilidades, la historia de la muchacha que cargaba baldes de agua y del hombre que la ayudó a llevarlos sigue viva, sigue inspirando, sigue recordándonos que en este mundo a veces cruel todavía hay bondad, todavía hay esperanza, todavía hay amor. Y eso, al final, es todo lo que necesitamos.